muchas gracias por la entrevista. En verdad me ha sido muy honroso, significativo que una revista de la importancia de TENS me pida un comentario, una presentación. Yo he sido el presidente del Consejo de Plan de Gobierno, ya no soy, pero he elaborado con un grupo de muchachos, muchos de ellos de la Universidad Católica y otras universidades, las bases de este plan, y le hemos llamado Propuesta de Plan de Gobierno. Es sin duda un documento básico que contiene una propuesta que arranca, por supuesto, como todo plan estratégico debe tener, de una visión de cuál es el Perú al que anhelamos llegar, una misión que es cómo nos proponemos llegar a eso, y unos objetivos estratégicos, 6 objetivos estratégicos, que son la columna vertebral, digamos, los ejes principales del plan, que se refieren al desarrollo humano, donde se trata las cosas fundamentales como la educación y la salud, el desarrollo sostenible, que es el manejo del territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales, la forma adecuada y sostenible, ¿no?, amistosa con la naturaleza de aprovecharlos, y de cómo usar su diversidad y su potencialidad, el desarrollo económico y la competitividad, que contiene las propuestas en el campo de lo que es crear un manejo integrado de la variedad de recursos, de las potencialidades del Perú, para hacer una inversión pública y privada. Hemos creado en esto una frase que me parece una visión muy importante en el momento que vive el Perú, que la definimos como sembrar inversión pública para cosechar inversión privada, porque entendemos que el país está llegando a una coyuntura bastante declinante, en la cual necesita una inversión muy fuerte, de inversión pública, para poder potenciar infraestructura, medios y procedimientos para lograr captar y levantar la inversión privada, que tiene que ser la base del bienestar. Y tenemos también un énfasis en la aplicación de la ciencia y la tecnología, junto con estas inversiones, para levantar la productividad y así producir bienestar para todos, y lograr una mejor distribución del ingreso y de la renta, y disminuir por tanto la pobreza, y hacer que la sociedad sea más equitativa, igualitaria y justa. Y por último, no por último, sino en el cuarto objetivo, hablamos de identidad nacional, que es desde luego fortalecer la identidad, acrecentar la autoestima personal, reconocer y valorar nuestra cultura, y propender a que ese legado histórico de nuestros antepasados sea aprovechado, por ejemplo, en las actividades que no solo nos enriquecen espiritualmente, sino nos dan una plataforma extraordinaria para generar rentas por el turismo, por la cultura, que es un rubro muy importante que no se ha explotado mucho en el Perú. Hablamos después de un tema fundamental, que es la reforma del Estado en general para el bienestar de las personas. Entonces ahí tenemos una reforma radical en la administración pública, en el sistema público electoral, en el sistema judicial, que eso es fundamental, en sus 3 pilares, el Ministerio Público, el propio Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. Y tenemos también una propuesta para transformar la cultura en el Perú, de manera tal de promover la responsabilidad, el respeto de los derechos de las personas, y hablar, como dice siempre Acción Popular, en búsqueda de la veracidad, la laboriosidad y la honestidad. La honestidad, que nuestro candidato ahora proclama diciendo: sin millones, sin camiones y sin ladrones, que es algo que el Perú necesita mucho en este momento. Y por último, el quinto objetivo general de la seguridad ciudadana. Entonces, en seguridad ciudadana nosotros hablamos de que no solamente se trata de la seguridad, sino la lucha contra la corrupción. Ambas cosas van, creemos, muy implicadas, muy relacionadas. Entonces tenemos que tener una voluntad política, un liderazgo político, una estructura desde el Consejo Nacional de Seguridad, un liderazgo del Presidente de la República para enfrentar el crimen organizado y la corrupción, y para cambiar todas estas estructuras y lograr que la sociedad alcance una situación con mucho menor delincuencia y con mucho mayor seguridad para todos los ciudadanos. A partir de estos 6 objetivos estratégicos, ya entramos a desarrollarlos, cada uno de ellos, y todavía en ese punto solamente hablamos de las cosas generales, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo humano, que es lo más importante,
tenemos que recuperar una formación por valores que es tan importante en el Perú y que está dejada un poco de lado, y hacer que el esfuerzo por la educación sea el factor fundamental del gobierno en el Perú. Y junto con eso la salud. Creemos que la salud, como ha dicho también nuestro candidato, necesita un mínimo de una base fundamental de cobertura de salud básica, medicamentos básicos que deben ser proporcionados por el Estado. Presupuestalmente eso es posible. No es cierto que necesitamos hipotecar todo el país para poder ofrecer eso, no es verdad. Hablando de una base mínima indispensable de ese segmento, se puede lograr eso. Y tenemos también que afianzar todos los programas que son el apoyo a la iniciativa personal, a la creatividad, ¿no?, en base a la educación. Y por supuesto, fortalecer, y hablando de economía y competitividad, no solamente las actividades productivas, sino y sobre todo las actividades que son producto de la creatividad, del emprendedurismo, que en el Perú son la base de la economía. El 80% de las empresas pertenecen a ese segmento. Entonces, en ese segmento hay que dar ese apoyo, hay que fortalecer, dinamizar y hacer que el Banco de la Nación esté presente, como está de hecho en todos los lugares del Perú, y sea un canal de crédito. El agrobanco sea igualmente un sistema para poder dinamizar la agricultura. Y por supuesto vamos en infraestructura, hablando de ya los objetivos económicos. Simplemente volvemos a plantear las propuestas que el presidente Belaúnde solía sintetizar en sus famosas 5 Cs: colegios, carreteras, canales, caminos y cables. Entonces comenzamos con infraestructura educativa. Hay 60 mil millones de soles de infraestructura educativa que hay que invertir en el Perú para levantar el nivel mínimo, por lo menos. Tenemos en carreteras todo un programa de carreteras y un programa fundamental, que es los caminos vecinales. La conectividad, la conexión a todos los lugares del Perú es la base del desarrollo. Se ha demostrado, como ha dicho Richard Webb en sus análisis, que eso puede representar la palanca del desarrollo. Y desde luego, no solamente la conectividad vial, sino la conectividad electrónica por Internet. Tenemos necesidad de crear esta conexión para todo el Perú. Yo creo que eso es la base. Y por supuesto, canales representa la irrigación. No solamente hablamos de los grandes canales, de los grandes sistemas de irrigación, sino de sembrar y cosechar agua a lo largo y ancho del Perú. Y por último, cables, la electrificación rural, que es fundamental. La electricidad es casi la vía del desarrollo. Por la electricidad viene la televisión, la cultura, el conocimiento, el Internet y todo. Entonces, cuando tengamos un país con una cobertura total en electricidad, con una cobertura igualmente amplia en lo que es agua y desagüe, saneamiento, y en una cobertura igualmente así completa en educación, vamos a salir de su desarrollo.